¿no? Por ejemplo, acá también se menciona, ¿no? La blanca nieve, ¿no? Ya sabemos que la nieve es blanca, pero la está enfatizando, ¿no? Blanca nieve, ¿no? El encendido fuego, sabemos que el fuego es encendido, ¿no? Porque si no estuviese encendido, pues no sería fuego, no estaría apagado, ¿no? Pero el encendido fuego, trata de enfatizar la palabra del fuego. Otro ejemplo, ¿no? ¿Qué podría ser otro ejemplo? El, no sé, el amarillo sol. O sea, nosotros desde aquí vemos que el sol es amarillo, ¿no? A menos que por diversas circunstancias cambie de color, ¿no? O sea, un eclipse, bueno, en fin, esos fenómenos cósmicos que pueden suceder, ¿no? Pero tradicionalmente, ¿no? O el agua es, no sé, es incolora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El agua natural, ¿no? El, y así diversos ejemplos donde se trata de enfatizar el sustantivo por medio de la implementación de un adjetivo calificativo. Ese es el epíteto. O sea, cuando ustedes vean en su texto, ¿no? Que hay un sustantivo, un nombre, un sustantivo, y al costado hay un adjetivo que está tratando de enfatizar, darle un énfasis a ese sustantivo, ¿no? Entonces ya es un epíteto. Es también claro de reconocer. El hipérbato es la alteración del orden sintáctico convencional de la oración. Por ejemplo, era del año la estación Florida, de Luis de Góngora, o era la estación Florida del año. En este ejemplo, miren, una, un enunciado lógico sería, ¿no? Era la estación Florida del año, ¿no? Es lo más común que una persona puede decir, ¿no? Era la estación Florida del año, pero en el primer enunciado se está mencionando, ¿no? Era del año de la estación Florida. Es decir, hay una alteración del orden lógico de las palabras, ¿no? Otro ejemplo. A ver, ¿cómo podríamos plantear un ejemplo, ¿no? Mm, a ver, no sé, ¿qué se me ocurre? El, el joven caminaba por las calles solitarias, ¿no? El joven caminaba por las calles solitarias, ¿no? Y si aplicamos el hipérbaton en esta oración que acabo de mencionar, ¿no? Ya no voy a decir el joven caminaba por las calles solitarias, ¿no? Sino puedo decirlo, el joven por las calles solitarias caminaba, ¿no? O sea, se da un intercambio lógico, ¿no? Porque nosotros sabemos que la oración va precedida por un sujeto, después viene el verbo, ¿no? Y después viene el predicado, ¿no? Por ejemplo, el joven camina, el joven sujeto camina, es el verbo, por las oscuras calles, por las oscuras calles, ¿no? Es el predicado. Pero si nosotros aplicamos el hiperbatón, vamos a cambiar este sentido, ¿no? Y decimos así, el joven por las oscuras calles camina. Es decir, primero está yendo el sujeto, segundo está yendo el predicado, y en último lugar está yendo el verbo. Es decir, se está alterando el orden lógico de la oración, ¿no? Es, más que nada se utiliza para darle un sentido de belleza, por así decirlo, ¿no? Para darle un énfasis al enunciado, ¿no? Por eso ustedes cada vez que vean una oración, un enunciado dentro de una frase, ¿no? Donde sientan que hay una alteración del orden lógico de las palabras, es porque se trata de un hiperbato, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Debería ser, ¿no? Era la estación Florida del año, ¿no? Pero arriba se está cambiando, era del año la estación Florida, ¿no? Una modificación, ¿no? Del orden de las palabras. La hipérbole simplemente es la exageración, ¿no? Por ejemplo, no hay extensión más grande que mi herida, ¿no? De Miguel Hernández, ¿no? O sea, trata de enfatizarlo, trata de engrandecer una acción o una cualidad, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Mi sufrimiento fue tan fuerte que me hizo caer del abismo, ¿no? O sea, trata de, o sea, mi sufrimiento fue tan fuerte que me hizo caer del abismo, ¿no? Que me hizo caer dentro de un abismo, ¿no? O sea, trato de enfatizar que mi sufrimiento es tan fuerte, tan duro, tan pesado, que lo relaciono como si yo me hubiese caído a un abismo, ¿no? Un abismo donde no tiene muchas veces un término, ¿no? No sabemos en dónde está la parte final, ¿no? Del abismo, ¿no? Entonces, más que nada es exagerar. Ustedes cuando vean en las frases o bueno, en los textos que le van a dar, ¿no? Que le van a proponer, si hay una oración que se exagera, ¿no? Que ustedes le dicen, no, esta oración está exageradísima, ¿no? Es porque se trata de un hiperbo, ¿no? No hay extensión más grande que mi herida. O sea, tan grande es su herida que no puede calcular una extensión para calcular, o sea, cuánto mide su herida, ¿no?
porque es muy grande, o sea, está exagerando demasiado. Y por último, el símil es la relación de semejanza entre dos términos, ¿no? Por ejemplo, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. Federico García Lorca. El símil es importante y es fácil de identificar porque siempre va a estar relacionado con este conector, con el cómo. O sea, ahí se establece semejanza entre dos enunciados, ¿no? Sus músculos se escapaban como peces sorprendidos, ¿no? Otro ejemplo, el, el atleta corría como un tigre, por así decirlo, ¿no? O sea, se compara a dos frases, ¿no? Se compara estas dos frases enlazándolas por medio del conector, ¿no? En este caso, el más común es como, ¿no? Tal como, ¿no? O sea, el corredor corrió tan rápido como un tigre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O como un leopardo. O sea, el cómo es imprescindible dentro de esta figura literaria. O sea, cada vez que ustedes vean, ¿no? El cómo dentro de un enunciado, entonces ya van a saber que se trata de un símil, ¿no? Siempre que esté este, reflejando una semejanza, ¿no? Entre dos enunciados, ¿no? Entonces, prácticamente este tema es muy importante, ¿no? Los tips que les puedo dar aquí es la metáfora, es aprendérselo de memoria, igual que el tema anterior del lenguaje, de las figuras, no, perdón, de las funciones del lenguaje, aprenderse estas figuras literarias de memoria, sobre todo los nombres, ¿no? Ya después la metáfora ya lo van a reinterpretar, ¿no? Que se trata de relacionar dos sustantivos, ¿no? Invierno, vejez, río, vida, mar, muerte. La anáfora, repetición de la primera palabra de cada enunciado. Epíteto, que se trata de enfatizar en una cualidad, en un adjetivo, ¿no? Del sustantivo. Hipérbaton, la alteración del orden lógico de los enunciados. La hipérbole es la exageración. Y el símil es la semejanza entre dos enunciados, ¿no? Por medio del conector del com. Así que esto es muy importante aprender, chicos y chicas. Aprenderlo por siempre, como vuelvo a repetir, es un tema muy recurrente, caserito, dentro de los exámenes de admisión, sobre todo de San Marcos. A ver, vamos a avanzar rápidamente con este tema, ¿no? Que es más que nada para contextualizarnos, ¿no? Dentro de la cronología histórica de la literatura universal, ¿no? Porque la literatura tiene varias cronologías históricas, ¿no? Dependiendo del país y todo ello. Pero la literatura, perdón, la literatura universal tiene una cronología histórica, ¿no? A ver, la literatura universal, edad antigua y clásica, a ver, ahí tiene las obras clásicas, ¿no? De la época griega, ¿no? Está la épica, Iliada, no es Iliada, es Ilíada. Siempre, en la academia pensé que se decía Iliada, pero, perdón, en el colegio pensé que se decía Iliada, pero en la academia me dijeron no es Iliada, es Ilíada. Ya es como que, bueno, okay. Es ahí, un entendimiento de la palabra, ¿no? En la épica se tiene la Ilíada y la Odisea, ¿no? De Homero. El autor es Homero. En el drama se tiene a las tragedias, ¿no? Por ejemplo, Edipo Rey de Sófocles, que si ya no lo han leído, de seguro lo van a leer, ¿no? Ya sea en quinto de secundaria, si están ahí, o en la academia, ¿no? Sí, les van a hacer leer esos textos, esas obras literarias de ley, las van a hacer leer. Y es muy bonito, la verdad. Dentro de la literatura latina, ahí no se ha puesto nada. Esta es información sacada del libro de la PRE, pero hay más que nada destaca Ovidio, ¿no? Hay diversas literaturas, diversas obras literarias dentro del ámbito latino, ¿no? Sobre todo de Roma. Lo latino está relacionado ahí con Roma, ¿no? Dos grandes imperios, ¿no? El imperio griego y el imperio romano. El imperio romano está representado por la edad antigua clásica latina, ¿no? Está Ovidio, y hay hay algunos autores más que destacan por sus obras de poesía, ¿no? En la Edad Media está la Edad Medieval, ¿no? Donde destaca la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia es una obra muy linda, la verdad, muy extensa también. Bueno, la obra original es enorme, pero el resumen es en realidad muy interesante, muy bonito de leer. Dentro de la Edad Moderna se tienen bastantes etapas, ¿no? El Renacimiento y el Barroco, ¿no? El Renacimiento, para dar algunas contextualizaciones, características generales, el Renacimiento está evidenciado, está constituido por obras que no tienen mucha carga
de adjetivos, ¿no? No está muy recargada, ¿no? En cambio, el barroco sí está influida por muchas metáforas, por muchos adjetivos calificativos, ¿no? Entonces, el Renacimiento es como que más sobrio, ¿no? Más narrativo, ¿no? Más lineal. En cambio, el barroco sí ya se utilizan muchos recursos metafóricos, ¿no? Ahí destaca Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? Es una historia muy interesante, ¿no? Muy romántica, por así decirlo. Después se tiene el neoclasicismo, ¿no? Que ahí tampoco no lo han puesto de ninguna obra, pero ahí destaca la obra de La vida de sueño, aunque no recuerdo el autor de esa obra, La vida de sueño, no recuerdo, pero es una obra muy interesante, que ya la van a leer y es muy interesante la verdad. El romanticismo destaca Werther, ¿no? El joven Werther de Goethe, ¿no? También lo van a leer. El realismo también, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Y en la última parte, creo, si mal no lo recuerdo, es ya la etapa contemporánea, ¿no? Sí, etapa contemporánea, que es la metamorfosis de Frank Kafka, ¿no? Todos estos textos son principales y los van a leer, ¿no? Cada uno tiene elementos, tiene características. A lo largo del curso también vamos a tocar estas obras, vamos a dilucidar, a evidenciar sus elementos principales, sus características principales que son lo más importante, ¿no? Dentro de cada obra literaria. Y eso es muy importante porque dentro de los exámenes también vienen algunas, sí vienen. Por ejemplo, a mí en mi examen de admisión me vino Romeo y Julieta, ¿no? Evidenciar las características de esa obra literaria. También me ha venido Divina Comedia, sí vienen estas, más que nada subrayar evidenciar las características de cada obra, ¿no? Más que evidenciar lo que pasó en la obra, es importante aprender las características de cada obra. Y obviamente esta es la cronología histórica de la literatura universal. Para la literatura peruana hay otra clasificación. Y para la literatura latinoamericana también hay otra clasificación que ya la vamos a ver más adelante. Bueno, para comenzar algo breve, ¿no? Sobre la literatura de la Edad Clásica, ¿no? Tenemos ahí la literatura griega. Siempre es importante, ya, aprender la importancia de cada literatura, ¿no? En este caso la literatura de la Edad griega, ¿no? Importancia porque ha ejercido una marcada influencia en la literatura occidental, ¿no? Ha sido base, la literatura griega es base de toda literatura occidental, ¿no? Porque también existe literatura oriental, que está ya relacionado con la India, con la China, ¿no? De aquella época, ¿no? Pero eso no viene en el examen de admisión, ¿no? Más se le da un énfasis a la literatura occidental, pero también hay literatura oriental, también la hay. La literatura griega también posee un carácter originario y formativo. Es la única literatura europea que se ha originado en sus propias instituciones sociales y culturales, ¿no? Esta literatura griega es originario, no es formativo, que ha influenciado en las demás literaturas o en las demás, ¿cómo se puede decir? En las demás corrientes literarias que han surgido a lo largo del tiempo, ¿no? Después de ella, ¿no? En tercer lugar, se menciona que las artes, la filosofía, la historia, la retórica, etcétera, debido a su calidad formal y su alto contenido problemático sobre temas fundamentales de la existencia humana, se han convertido en verdaderos modelos universales, ¿no? Es decir, la literatura griega no solamente se basa en libros, ¿no? En poemas, o, bueno, en obras literarias, sino también que influye en las artes, influye en la filosofía, en la historia, en la retórica, ¿no? Y que tienen una alta calidad formal y un alto contenido problemático, ¿no? Sobre los problemas o temas fundamentales que se evidenciaban en aquella época dentro de la edad griega, ¿no? Dentro de la sociedad griega de aquella época, ¿no? En los cuales se han convertido, esto es importante destacar, que la literatura griega se ha convertido en un modelo para toda la literatura occidental, tanto sea de Europa como también de Latinoamérica, ¿no? Y también, obviamente, para Estados Unidos, perdón, para Perú, ¿no? Ha tenido una influencia en todas las literaturas prácticamente, ¿no? Es la matriz, por así decirlo, ¿no? La literatura griega de las demás literaturas que se van a desarrollar, ¿no? Que la literatura destaca por esa importancia, ¿no? Haber servido de ejemplo, haber servido de modelo para el desarrollo de las diversas corrientes literarias, ya sea en Europa, en América Latina, ¿no? A lo largo de los años, a lo largo del tiempo.